Hola chicos, bienvenidos al segundo día del reto de escribir un libro en 60 días. El día de hoy vamos a continuar con el escrito que estuvimos empezando en el día 1 y hoy precisamente vamos a estar enfocándonos en el tema de prólogos. ¿Por qué? Porque finalmente decidí incluirle un prólogo a la historia. Entonces vamos a discutir qué es un prólogo, para qué nos sirve, realmente queremos tener uno o mejor no, cuáles son los contras de tener un prólogo, ¿sí? Hoy en día vamos a estar platicando del hecho de que hay algunos géneros en los que incluir un prólogo ya se considera cliché, ¿de acuerdo? Pero pues no por eso es algo malo. Antes de continuar, quiero mandar un saludito a las personas que ya decidieron unirse al reto. Entre ellas tenemos a Amia, Hikari, Carlita, Bonsky, Rindreb, Ansline, Hari, Maru, Nitze, Katz y Luis. A estas personas les quiero felicitar por animarse a participar en el reto y espero que lo cumplan, ¿sí? Sé que no va a ser fácil, son 60 días. Como ya les comenté a varios, no tienen que ser 60 días de corrido, ¿de acuerdo? Porque yo sé que es complicado encontrar todos los días el tiempo para hacerlo, pero sí la idea es que sean lo más correlativos posibles para que no nos pasemos, por ejemplo, de los 90 días, ¿sí? Porque si se alarga mucho, entonces puede que pierdan el impulso para continuar la historia. Entonces es mejor si lo intentamos hacer lo más seguido posible, pero de nuevo sí pueden haber algunos días de descanso. Los que hayan decidido participar, ¿cómo pueden compartir sus avances? Bueno, en primera no es necesario que lo hagan si no quieren. Si quieren pueden simplemente al final, hasta el final de los 60 días, ya compartir el resultado de lo que hayan logrado en ese tiempo, ¿sí? Pero si quieren ir compartiendo día a día o tal vez cada semana o como ustedes prefieran lo que vayan avanzando, pueden utilizar la red social que prefieran, ya sea Instagram, ya sea Twitter, ya sea Facebook, Wattpad incluso, ¿sí? E ir poniendo ahí sus avances. Pueden incluir una foto de lo que escribieron en el día o un mensaje diciendo, no, pues hoy llegué a tantas palabras, etcétera, ¿de acuerdo? Lo ideal sería que usen el hashtag que creamos para el reto, que es reto de los 60, para que sea más fácil buscar sus publicaciones o identificarlas. Y si no quieren compartir sus avances en ningún lado todavía, pues pueden simplemente aquí en los mensajes de YouTube o en los de Wattpad, para los que me siguen por ahí, pueden ir comentando cómo les va yendo con el reto, ¿sí? Si tienen alguna dificultad, si tienen algún tema que les gustaría que se cubra. Sí, como les dije, hoy vamos a estar hablando de prólogos. Ya vieron que la vez pasada estuvimos hablando sobre cómo iniciar una historia. Entonces, si hay un tema en específico que se les esté dificultando y que quisieran que se vea más a fondo, me lo pueden decir y pues lo vamos comentando en los siguientes videos. Entonces, chicos, muchas gracias. Gracias a los que se animaron y felicidades también porque no es un reto fácil. Así que bienvenidos al segundo día y nos vamos ya a la siguiente parte. Muy bien chicos, entonces vamos a empezar con el video del día número 2. El día de hoy, como les comenté, vamos a hablar sobre prólogos porque decidí incluir un prólogo dentro de la historia. Ahora, ¿por qué originalmente no había incluido un prólogo y por qué decidí finalmente sí hacerlo? Para que se los pueda explicar, vamos a ver cuáles son las desventajas y las ventajas que puede tener un prólogo. Entonces, las desventajas, en primera, son que los prólogos son algo que se ha visto mucho, ¿sí? Actualmente hay géneros en los que incluir un prólogo ya casi hasta se puede considerar un cliché. Entre estos géneros están la fantasía y la ciencia ficción. ¿Por qué se pueden llegar a considerar cliché? Porque básicamente todos ya lo hicieron, ¿sí? Ya lo hizo Game of Thrones, ya lo hizo The Expanse. Por ejemplo, en Game of Thrones tenemos un prólogo que empieza con un personaje que está fuera de los muros. Sabemos que en el mundo de Game of Thrones hay un muro que separa como que el mundo civilizado del mundo, pues, supuestamente salvaje. Entonces tenemos un personaje afuera de estos muros que se encuentra una amenaza y bueno, nos sirve como que para introducir cierto elemento de la historia, pero ya de ahí se pasa al primer capítulo en el que estamos con los Stark, ¿sí?
Entonces vemos que es un prólogo desconectado en tiempo y espacio y en personajes también de nuestro inicio. Lo mismo con The Expanse. En The Expanse tenemos un prólogo en el que tenemos a una chica que está atrapada en una nave, que está enfrentando un problema, finalmente encuentra algo bastante ahí extraño, y ya de ahí saltamos a la historia principal con los personajes principales. Por cierto, para quien no ubique The Expanse, es una serie de libros de ciencia ficción muy buena. Tienen una serie en Amazon Prime, son 5 temporadas. Y la verdad es que últimamente me obsesioné con esta serie, entonces estoy intentando como que reunir más adeptos para que tenga con quien sufrir. Así que bueno, The Expanse, ya sea la serie en televisión o los libros, altamente recomendado. Entonces, un prólogo es algo que ya se vio mucho, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa con el prólogo? El prólogo además no nos muestra, o normalmente no nos muestra inmediatamente a nuestro protagonista. O si nos muestra a nuestro protagonista, pues muchas veces va a estar desconectado del momento presente en el que realmente empieza la historia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un prólogo en el que conocemos a X personaje, pero este personaje no es realmente nuestro protagonista, entonces digamos que estamos haciendo que nuestro lector empiece nuestra historia con alguien con quien realmente no tiene necesidad de relacionarse o de sentirse comprometido, o que no tiene interés en interesarse en ese personaje. Esto puede ser contraproducente dentro de la historia. ¿De acuerdo? Actualmente se espera que la mayoría de las historias empiecen con el protagonista para que el lector pueda desde un inicio ya conectar con ese personaje, y para que desde un inicio ya pueda tener un involucramiento emocional con el personaje. Entonces, este es otro aspecto negativo que tienen los prólogos. Por otro lado, también puede ser que te corta la emoción. ¿En qué sentido? Pues muchas veces el prólogo nos va a estar mostrando una escena, tal vez del pasado, ¿no? Un flashback, que que puede mostrar algo emocionante que esté ocurriendo. Por ejemplo, en Game of Thrones, que tenemos ahí ya un enemigo ahí matando a todos, o en The Expanse, que tenemos igual una nave aquí a la deriva con una cosa extraña comiéndosela. Tenemos aquí ciertos aspectos que podrían considerarse emocionantes, y si el lector se involucra mucho con eso y luego le cortas la idea y pasas a otra cosa más tal vez seria o aburrida, entonces pues eso también puede ser un poco chocante, ¿no? Para el lector. Y finalmente, pues ¿qué pasa si nuestro prólogo es mucho más emocionante o mucho mejor construido, o tiene un tono demasiado diferente a lo que es el resto de la historia? Por ejemplo, supongamos que en el prólogo incluimos una escena con mucha acción, o una escena con mucho misterio, o una escena que nos deja muy picados, un personaje muy interesante, o nos establece, por ejemplo, no sé, que va a ser una historia tal vez muy sangrienta, o que va a ser una historia con mucho romance, yo qué sé. El prólogo nos puede establecer muchas cosas, ¿no? Entonces, si luego pasamos a una historia en la que durante los primeros capítulos hay cero de eso, si en esos primeros capítulos tenemos cero acción, tenemos cero emoción, tenemos cero enigma, cero intriga, y ese contraste es muy grande, entonces puede ser que igual el lector se sienta frustrado, ¿no? Como que diga, yo quiero saber qué pasa con esa historia principal y no tanto con esto nuevo que me estás presentando. Me involucré más con lo primero que con lo nuevo, ¿sí? Entonces, estas son las desventajas que puede tener un prólogo. Ahora, ¿qué ventajas puede tener y por qué finalmente yo decidí intentar incluir uno? Digo intentar porque no sé si finalmente sí sea necesario este prólogo y si sí se incluye en el producto final, pero por lo menos de momento me pareció buena idea escribirlo y pues aquí está, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Primero, el prólogo nos puede ayudar a hacer una promesa diferente al inicio de nuestra historia. Esto va a sonar como que un poco opuesto a lo que acabo de decir, pero ¿qué pasa si nuestra historia, por ejemplo, empieza con un personaje en un pueblito, en una vida toda tranquila, en una vida aquí feliz, no sé, cuidando a sus cerditos o qué sé yo? Mientras que en nuestro prólogo vimos tal vez
a una villa que estaba siendo destruida. ¿Qué pasa aquí? Pasa que nuestro prólogo ya nos hizo una promesa. Nos hizo una promesa de violencia, nos hizo una promesa de emoción, nos hizo una promesa de una amenaza. Entonces, aunque yo empiece mi historia con un personaje en una villita con sus cerditos, mi lector ya sabe que hay algo más allá. De modo que ya no se va a quedar con la idea de que pues la historia va a ser demasiado tranquila, ¿no? Demasiado paz y amor. Entonces, el prólogo nos puede ayudar para esto, para establecer un tono o para darle una promesa de algo al lector, que sepa que eventualmente lo que vimos en ese prólogo va a ser algo retomado durante la historia. El prólogo también nos puede servir para establecer un misterio, para que haya una intriga inicial que el lector pues luego sepa que se va a tener que descubrir, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una historia en la que tenemos varios protagonistas, este misterio inicial puede ser que sea el gran conector, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si pensamos en los dos ejemplos que di previamente, Game of Thrones y The Expanse, en Game of Thrones tenemos pues a muchísimos personajes, ¿no? Sabemos que es una de las sagas con más personajes que hemos visto pues, recientemente. Y cada uno de estos personajes tiene su propia historia, su propio arco, sus propias preocupaciones, metas, etcétera. Pero todos tienen algo en común, tienen una amenaza en común, ¿de acuerdo? Y esa amenaza es la que vemos desde el principio. Esta cosa grande y peligrosa de la que ninguno se imagina, ninguno sabe qué es y ninguno se espera. Y luego tenemos a The Expanse. En The Expanse también tenemos una serie que nos cubre a distintos personajes que están cada uno desde su propio lado. Pero esto que vemos al inicio en el prólogo es el gran catalizador de prácticamente todos los conflictos que se van desarrollando a lo largo de la historia, a pesar de que son personajes diferentes en entornos muy diferentes. Entonces, ese prólogo nos puede servir también como esa unión entre todas las historias. Yo finalmente, ¿por qué decido incluirlo? Para los que recuerden el pedacito que vimos la vez pasada de esta historia en particular, empezamos en un entorno bastante futurista, con ciertos elementos de tecnología, con una enfermedad extraña, con dos personajes, con unos hermanos que se querían mucho y etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa con esta historia? En esta historia, uno de los elementos principales no es la parte futurista. Entonces decidí incluir este prólogo para establecer el tono de lo que realmente hay en el fondo de la historia, ¿sí? Empezamos con: la boca de Vanava se abre en la lejanía. Está desnuda y grita hacia el cielo, su piel porosa lamida por el mar, su corazón hundido bajo las olas. James sonríe, el aire salado pegándosele a la piel y su pelo grasoso apenas moviéndose con el viento. El barco sigue avanzando después de un viaje de 2 días desde Papúa. Los motores viejos chirrian y la cubierta mugrosa y oxidada retumba cada tanto, como si estuviese contando todas sus penas. James se carcajea, extasiado y sobrecogido, cuando ve un par de gaviotas planeando sobre Vanava. Hay vida ahí. A pesar de que el resto del territorio de Kiribati se ha hundido, Vanava perdura y esas criaturas en el aire corroboran que hay algo más en ese agujero oscuro que simplemente abandono y olvido. Con cierta desesperación, James extrae de su chaqueta su diario, mismo en el que ha estado registrando sus pensamientos e ideas desde que hiciera aquel gran descubrimiento en el 2096. Ojea hasta hallar la fecha exacta, 26 de diciembre, que fue cuando se topó con aquellas palabras por primera vez. Eleva la mirada y compara a la boca de Vanava con el boceto que hay sobre su hoja amarillenta. Una copia de la imagen que encontró en un libro perteneciente a la biblioteca más antigua del mundo. Es ella, no cabe duda, se asegura a sí mismo, todavía demasiado incrédulo. Le ha tomado 9 años llegar hasta aquí y, ahora que la ve, siente exaltación y miedo a la vez. Se aplasta el diario arrugado contra el corazón y sigue observando. Cuando la distancia se acorta lo suficiente, el capitán del barco sale para avisarle que no pueden acercarse más. Llegó la hora de que descienda. Él asiente, casi con solemnidad, y le sigue hacia el bote salvavidas, mismo que usará para llegar a Vanava. Si sobrevive al oleaje y si su plan para escalarla funciona, entonces podrá descubrir si aquello por lo que ha renunciado a todo de verdad existe.
De lo contrario, ha acordado con el capitán que éste intente recuperar su cuerpo y regresarlo a su país, donde nadie más que su madre espera su retorno. Esta parte nos sirve para proporcionar cierta información. Por ejemplo, aquí ya sabemos que estamos en un año avanzado. Esta persona descubrió algo en el 2096 y luego le tomó 9 años llegar hasta donde está. Eso significa que pues obviamente ya es el 2105, o sea, ya pasó bastante tiempo. Y pues entendemos que es una historia ambientada en el futuro. Ahora, en el resto de este prólogo, tenemos a este personaje que sigue avanzando, tenemos que tiene una meta, tenemos que va llegando al lugar al que pretende llegar. Vemos que está bien preparado. Acá en esta parte tenemos que se sube a un bote salvavidas, y de ahí avanza hacia Vanava, ¿sí? Una vez que llega a Vanava, se aferra a ella con un gancho y posteriormente empieza a escalarla. Y luego tenemos que finalmente llega a la cima. Algo importante a notar en este prólogo es que aquí tenemos muy claro cuál es el objetivo de este personaje principal. No solo tenemos claro cuál es su objetivo, que pues es llegar a Vanava y como que encontrar algo ahí dentro, sino que también vemos su motivación, ¿sí? Lo vemos en parte en esta línea. Esto es lo correcto, se dice, la única forma de salvar este bello mundo. Entonces aquí tenemos que conocemos la meta de este personaje, conocemos la motivación. Al parecer él piensa que haciendo lo que sea que vaya a hacer va a salvar al mundo. Y pues también tenemos como que el proceso que va atravesando para lograr esa meta, ¿sí? Entonces, durante todo el relato hay una sensación de avance, porque James empieza en un barco afuera de esto, luego se acerca, luego escala el volcán, finalmente entra adentro, encuentra un corredor. El corredor circular que rodea el templo no forma un disco completo, sino que en cierto punto se corta y continúa hacia abajo como una escalera de caracol. ¿Sí? Entonces él se encuentra esta especie de escalera caracol, va descendiendo, o sea, él continúa avanzando. Aquí vemos que mientras más bajo llega, más oscuro está. La negrura se va haciendo cada vez más tenebrosa y pesada, espesa como una piscina de petróleo a la que uno se sumerge con la certeza de que no volverá a salir. Pero a James lo guía su convicción. Entonces, de nuevo, tenemos nuestra meta, tenemos nuestra motivación, y a pesar de que tenemos ciertos obstáculos, en este caso, pues el hecho de que ya se vuelve muy tenebroso, está oscuro, él ya no sabe ni para dónde ir, pero aún así él sigue avanzando porque tiene un motivo para hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí el personaje sigue avanzando hasta que eventualmente llega, se encuentra con un personaje. Ya tenemos una breve descripción de ese personaje. Él tiembla entero, se le asusa todo cuando hay esos ojos dirigidos hacia él. Ojos azules como los cielos despejados, cabello dorado como la luz de las mañanas, piel bronceada como la de alguien que ha pasado los días bañándose de sol. Entonces se encuentra un personaje, pero además este personaje está encerrado, ¿sí? Él llega, se encuentra con unas jaulas, las cuales la mayoría están vacías, excepto por una, que es donde hay este personaje. Aquí podemos ver que algo que puede hacer disfrutable a este prólogo es el hecho de que tenemos ciertos elementos muy claros, y son elementos que nosotros queremos tener en toda nuestra historia, ¿sí? Queremos tener las metas claras de los personajes, queremos tener motivaciones para que los personajes persigan sus metas, queremos tener obstáculos que les impiden alcanzar sus metas, y queremos que en la historia se pueda ver continuamente el avance de nuestro personaje en su trayecto, ¿de acuerdo? Esos son elementos importantes a incluir. Asimismo, también queremos tener siempre cierta intriga, cierto misterio. En este caso, realmente no sabemos cuál es la meta de James. Sabemos que tiene una meta, pero no sabemos cuál es. Y eventualmente vemos que al parecer la meta era encontrarse una persona
pero no sabemos quién es esta persona, no sabemos por qué está encerrada. A la vez ella dice algunas cosas un poco incomprensibles. Dice, ¿y quién eres tú? Eres diferente a los demás, no tienes esas ropas raras y no traes las horas de noche. No sabemos qué son las horas de noche y no sabemos quiénes son esas otras personas de ropas raras que ella menciona. Entonces, pues bueno, el prólogo termina con un par de diálogos más. Él le dice, sabía que eras real, vine a liberarte, tú no mereces estar aquí, solo dime lo que tengo que hacer y lo haré. Entonces aquí queda muy claro que la meta de James era esto, era encontrarla a ella. Pero quién será ella, no lo sabemos. Ella le da una serie de instrucciones. Muy bien, humano, tienes que entrar a uno de esos corredores y buscar al otro humano. Toma uno de esos picos que has traído contigo y clávaselo en el cuello o en cualquier otro lugar, en muchos lugares si quieres. Después regresa aquí. Tendremos que esperar a que anochezca y a que vuelva a amanecer. Sin las horas de la noche ya podré salir de aquí. Así que, en primera, tenemos un personaje que al parecer no es humano, porque se está refiriendo a James como humano. Tenemos que al parecer estaba siendo mantenida captiva por el otro humano que está en este lugar. Y al parecer lo que la mantenía encerrada son las horas de noche, ¿sí? Entonces, pues es un personaje que expresa cierto misterio. Sus diálogos poco claros son intencionales. La intención es que no se revele quién es, qué quiere, qué hace ahí, etcétera, porque pues claro, nuestra intención siempre va a ser que nuestro lector tenga muchas preguntas, ¿sí? Que desde el principio de nuestra historia tenga preguntas que le den ganas de resolver. Entonces aquí pues ya tenemos planteadas varias, ¿no? Ahora ya de aquí podemos avanzar hacia la historia y el lector va a tener la expectativa de que en algún momento se va a descubrir quién es esta persona y por qué este evento, todo esto de Vanava, de Kiribati, de las horas de noche, fue importante. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy vamos a terminar con esto, chicos. Esto fue el escrito del segundo día, 2352 palabras, un prólogo, así que se cumplió con el mínimo. Y para el día 3 ya voy a continuar con el capítulo 1. Aquellos que estén participando, que dejen en los comentarios qué tal les va, qué retos están teniendo, si van a incluir un prólogo o no en la historia, si hay algún tema en específico que les gustaría que se revisara más a fondo en futuros días. Coméntenme, yo aquí les espero y muchas gracias por estar participando en el reto y por haber escuchado este video. Nos vemos el siguiente día, chicos. Mucho éxito y sigan escribiendo. Bye.